Bienvenidos a un nuevo episodio de Propiedad Privada. Lleva varios días corriendo por internet el hashtag apagón al chiringuito. ¿Qué quiere decir este hashtag? Pues este hashtag, creado por Coto Matamoros, que es una persona con cierta influencia aquí en España, conocido por sus polémicas, por sus apariciones en programas míticos de la televisión española como Crónicas Marcianas, es un reconocido madridista. Este hashtag ha sido creado porque ya han salido literalmente hasta las narices de cómo en un programa como El Chiringuito de Jugones, o El Chiringuito, que es un programa pseudo futbolístico, porque se habla de todo prácticamente casi menos de fútbol, ya que no hay más que polémicas, se ríen de futbolistas, dan noticias de las que no contrastan, literalmente dicen que han dado novedades, no, que han dado primicias cuando son noticias que llevan publicadas en el Marca a lo mejor 8 horas, y ese tipo de cosas, ¿no? Es un programa que aquí es conocido como el Sálvame de la televisión deportiva. Sálvame es un programa de prensa rosa, para que no lo sepa aquí, que sea de fuera de España. Entonces, pues os podéis imaginar, ¿no? Al final, un programa que rellena muchas horas de contenido a base de tonterías, básicamente, y de cosas que no interesan absolutamente a nadie. Entonces, dadas las recientes polémicas de Vinicius con respecto a la gente que le ha insultado, le ha faltado el respeto, le ha dicho cosas, pues básicamente racistas, cosas que lleva aguantando todo el año y probablemente otros años, pues ya la gente ha salido hasta las narices de cómo, en cierta manera, en ese programa se incita. Se incita porque en lugar de ponerse del lado de la víctima, intentan justificar esos insultos. ¿Cómo intentan justificar esos insultos? Pues haciendo ver que el comportamiento de Vinicius no es el adecuado, ¿vale? Hay que entender que cuando un futbolista se porta mal dentro del campo, para eso está el árbitro, para expulsarlo, para llamarle la atención. Y también hay que entender muchas veces si ese comportamiento es el inicio de una trifulca o ese comportamiento es la contestación de algo que le ha pasado a él, porque no es lo mismo. En la mayoría de los casos, a Vinicius se le ha faltado el respeto y luego él ha contestado. Que no digo que esté bien, pero hay que entender el orden de factores, ¿vale? Porque no es lo mismo cuando tú contestas que cuando tú inicias la trifulca, ¿vale? Lo que no puedes hacer es, como el otro día en Valencia, que la gente le esté llamando mono, que le esté insultando, que te expulsen cuando te han dado a ti primero, que te quedes callado, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, al final, los futbolistas son personas que están en un campo de fútbol con las pulsaciones a tope y que tienen que reaccionar, que no se pueden quedar callados. Y cuando tú ves encima que se ha cometido una injusticia tan grande como que alguien te ha agredido, te está insultando desde la grada, te están faltando de respeto desde antes que empiece el partido, pues lo normal es contestar. Obviamente lo hizo mal o lo hizo de una manera pues que no se debe de hacer, o con un gesto que dentro de los gestos posibles no me parece un gesto ni siquiera ni comparable con llamarle mono, porque eso ya es hacer acto racista, pero que obviamente pues fue una cosa que no debió de hacer. En eso estamos de acuerdo todos y por eso el árbitro le expulsó. Luego, que si la jugada la anularon porque estaba mal arbitrada, porque literalmente tenían que haber expulsado a otros dos futbolistas del Valencia, yo ahí no me meto. Creo que ya hablé de eso en el podcast, así que podéis buscarlo. Con respecto a lo del el Chiringuito de Jugones, es un programa de aquí de España, como he dicho, donde llevan años riéndose de Vinicius. Y esto es literal. ¿Por qué llevan años riéndose de Vinicius? Porque hay colaboradores, como Cristóbal Soria, que llevan años mofándose de Vinicius. Diciendo que no mete goles, que es malísimo, cuando el chaval encima creo que ni siquiera había subido todavía a Primera División, porque el primer año que llegó a España creo que estuvo jugando en el Castilla. Y yo creo que ahí ya le empezaron un poco a faltar el respeto a él y a Rodrigo. O sea, no hay que olvidarse, ¿vale? Porque sobre todo Cristóbal Soria, antes de sevillista y barcelonista, es antimadridista. Esto que quede claro. Entonces, pues la gente ha salido hasta las narices. El primero, Coto Matamoros, que además sabe que por sus polémicas y porque es reconocido en España, que se sabe quién es, pues que si crea un movimiento y que la gente, al igual que él, está hasta las narices del programa, porque además se ha sabido que en los últimos tiempos están teniendo bastante menos audiencia, pues la gente está hasta las narices y quiere frenar este acoso que tiene por parte de este tipo de programas, que igual que hacen, en lugar de cerrarse en banda para criticar el racismo, lo que hacen es criticar las formas del futbolista,
Y también se nota mucho que El Chiringuito, porque esto viene de muchos años atrás, es un programa en el que si al dueño, que es Josep Pedrerol, le cortas el grifo, como acaba de hacer Florentino, pues ya empieza a hablar mal de tus futbolistas. Esto se sabe de hace tiempo, ¿vale? Y el ejemplo más claro, y que a mí me lo vino a confirmar indirectamente el futbolista en cuestión, es cuando El Chiringuito hizo un acoso y derribo a Iker Casillas hace muchos años, y todo porque básicamente Casillas no quería ir al Chiringuito, y no quería darles entrevistas, y no quería hablar con ellos. Yo lo di a entender esto en Twitter y él le dio a like, como dándome la razón o como diciendo, pues es verdad. Esto viene a decirnos que cuando tú no le haces, le ríes las gracias a Josep Pedrerol, al presentador y director del programa, pues lo que hace es poner a su programa en tu contra. Además, se ha sabido que dos tertulianos, a petición de obviamente su jefe, que es Josep Pedrerol, pues fueron a atacar o amenazar a Vinicius con que si hacía declaraciones en contra del programa, pues le iban a joder, perdón por la expresión, la reputación. Esto llegó a oídos de un periodista externo que es Iñaki Angulo, yo creo que ya lo comenté en otro episodio. Iñaki lo denunció públicamente, sin cortarse, asumiendo las consecuencias. Josep hizo un breve mini comunicado diciendo que lo iba a demandar y hasta aquí, porque no ha pasado absolutamente nada. Ellos han cambiado de tema, han vuelto otra vez a ese acoso a Vinicius, en cierta manera. Hay que recordar también que en ese mismo programa hay una persona que dijo que Vinicius se comportaba o hacía el mono, que es Pedro Bravo. Esta persona fue apartada un mes o algo así del programa y luego volvió. Pero se reconoció que se había equivocado porque literalmente dejó de aparecer en una serie de programas posteriores hasta creo que fue un mes o 2 meses después. Entonces, estos son el tipo de cosas que se hacen en ese programa, o decir que Vinicius ha dicho del campo ciertas cosas, pero no dar pruebas. Digamos que cuando solo cuentas una parte es Vinicius ha dicho a este futbolista que nunca va a tener el mismo dinero que él. ¿Sabes? Como si los futbolistas en el campo no se dijeran este tipo de cosas. Pero es que se molestan en contar una parte de la historia, que es la parte que casualmente afecta a Vinicius, que es quien ha dicho algo. Lo que le hayan dicho a él, nadie lo dice en la televisión. Esa misma persona que dice, que es casualmente una de las personas que fue a amenazar a Vinicius, esa misma persona que dice, este futbolista me cuentan que Vinicius ha dicho que nunca va a tener tanto dinero como él. Vale, pero ¿y qué le han dicho a Vinicius? Pregunta, porque a Vinicius le han tenido que decir algo seguro. En estas últimas jornadas, siempre Vinicius, en los comportamientos muchas veces reprobables que ha tenido han sido contestaciones de cosas que le han pasado. De entrada graves, faltas que no le han pitado, expulsiones que no han pitado al rival de posibles, literalmente, lesiones. Entonces, lo que da mucho por saco a la gente y de lo que la gente está cansada es de que ellos cuentan una parte de la historia, una parte que encima de la que no tienen ni pruebas, porque es que no aportan ninguna sola prueba, y encima es una parte que afecta a siempre a la misma persona, que es como lo que le pasó a Vinicius en Valencia, que al final le insultan desde la grada, le insultan antes del partido. En la jugada esta polémica le hacen un juego sucio con 2 balones en el campo. La grada le insulta y le hacen los ruidos del mono. Sale el portero de Valencia y le agarra el cuello. Luego va el central de Valencia y con el brazo le cubre el cuello y le echa para atrás que casi le asfixia. Va Vinicius, le pega un manotazo y ¿quién lo paga? Vinicius. Entonces, ¿cómo no va a saltar Vinicius? Se va a enfadar y va a contestar. El problema es que parece que para ese programa la única parte que interesa es la contestación de Vinicius y que Vinicius dijese os vais a ir a segunda. Eso es lo que le interesa al Chiringuito. Que tuvieran que expulsar al portero de Valencia. Que el defensa de Valencia agarrase con el brazo del cuello a Vinicius. Que la gente le llamase no sé qué. Eso les da igual. O sea, lo comentan muy por encima y se centran mucho en tirar basura a Vinicius. Y de ahí, pues nace, de ahí y de muchas otras cosas, porque Vinicius lleva todo el año aguantando mierdas, este hashtag que ha creado Coto Matamoros y que ya está dando efecto, porque muchas empresas ya han dicho que no van a aportar económicamente a este programa, porque encima cuando mucha gente se pone en contra, a las empresas no les interesa estar dando dinero a un programa con mala reputación, que ya ha pasado en otras ocasiones, y pues obviamente la gente se está cansando y ya están moviendo mucho este hashtag y como digo, ha habido algunas empresas que se han ya manifestado públicamente condenando pues que ellos están en contra de cualquier gesto racista o que tenga que ver con esto y que van a dejar ya de colaborar activamente con el programa.
A mi modo de ver, El Chiringuito es un programa que es pura comedia. O sea, no interesa el deporte, muchas veces no tienen de qué hablar, se inventan noticias tan exclusivas como suyas cuando llevan publicadas en periódicos días o incluso semanas. Los colaboradores no creo que aporten en muchas ocasiones nada. Muchas veces piensas que hay gente que va al programa, como Guti u otros, que no sabes qué pintan ahí porque no casan en absoluto con ese programa. Hay otros que van como a hacer el ridículo. Los becarios se nota que son gente que va a decir lo que Pedrerol les dice que diga. Es que es muy cutre el nivel de este programa. O sea, ya en Punto Pelota daba bastante vergüenza ajena y estamos hablando de hace más de 10 años, pues lo de ahora es un poco más de lo mismo. Entonces, ya resumiendo para terminar, el hashtag que creo que Matamoros, que no ha sido el primero que se ha creado para este tipo de cosas, pero sí ha sido de momento el último, ya está dando frutos. Ya ha habido empresas que han dejado de colaborar con el Chiringuito. Yo creo que no se va a acabar el Chiringuito por mucho que ahora se vaya alguna empresa, ya conseguirán otra, ya lo manejarán o ya harán lo que quieran. Pero este tipo de programas creo que no aporta nada. Al final la gente solo los ve cuando sabe que alguien va a ir al programa a hacer el ridículo, que es para lo que lo ven. No interesa la información deportiva. Cuando tú les das la espalda, se ponen en tu contra, además. O sea, no es que lo dejen estar, es que directamente van contra ti. Y, como digo, da bastante vergüenza ajena ver a gente ir a programas, como hizo Cristóbal Soria y sigue haciendo, a faltar al respeto a un chaval que ha venido con 18 años desde su país, que está a miles de kilómetros, insinuando que si es malo, que si no sé qué, para que toda esta mala energía, todo este mal hacer, estas faltas de respeto, porque al final a un chavalillo que ha venido aquí a jugar te estás metiendo con él, lo estás faltando al respeto y lo único que haces es generar odio hacia esa persona y que toda la gente que te ríe las gracias vaya a reírle las gracias a Vinicius, faltándole al respeto, insultándole, porque al final la gente no se da cuenta de que esta gente que sale en televisión tiene mucho poder mediático, tiene mucha capacidad de influencia en la gente que los ve. Entonces, si Cristóbal Soria sale en la tele faltando el respeto a Vinicius, luego le van a reír las gracias en Twitter, le van a retuitear, le van a decir, pues Vinicius es una mierda, Vinicius es muy malo, y esto lo vas a trasladar de Twitter a los campos de fútbol. Pero parece que no se dan cuenta de estas cosas, y la culpa de todo esto lo tiene Pedrerol, que es el que permite que un tertuliano vaya a públicamente reírse de un chaval de 18 años. Entonces, por eso y por otras cosas, para mí da bastante vergüenza ajena. Yo prácticamente no veo el programa, solo lo veo en determinadas ocasiones y no entero, ves extractos por si van a hablar de algún fichaje, algo que no se sepa o tal, o no te has enterado. Pero es un programa que no merece en absoluto para nada la pena. Porque al final lo que estás viendo es que es bastante denigrante y que tiene de todo menos de programa deportivo. Hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente.